A partir del descubrimiento del petróleo y sus eficientes usos, esta sustancia se volvió crucial en el curso de la humanidad del siglo XX. Fue la raíz de varios altibajos económicos y políticos, desencadenante de guerras y causa de varios accidentes que contaminaron al medio ambiente. Debido a estas razones, el petróleo sigue siendo algo que conlleva grandes controversias y divide generalmente la opinión pública. Esto ocurre particularmente en un país como Argentina, cuya división política y problemas económicos producen una sociedad con opiniones muy contrarias, que hacen que las decisiones de Estado se vuelvan complicadas de llevar a cabo. Los yacimientos de petróleo en el país existen desde la primera mitad del anterior siglo, pero el surgimiento de nuevas posibilidades de extracción sigue siendo una fuente de conflicto en la gente. Este trabajo se adentra en la división de ideales frente a la instalación de yacimientos petrolíferos offshore en Mar del Plata, una discusión muy presente en la ciudad que a día de hoy sigue generando controversias. El petróleo es una sustancia formada por sustancias orgánicas como plantas en descomposición, algas y plancton, que acabaron en el fondo de los lechos marinos. El tiempo avanzó y terminaron enterrados bajo sedimentos y capas sucesivamente de estratos, a altas temperaturas. Debido a las condiciones tan extremas que presentan, el oxígeno desaparece y la materia orgánica se transforma en una sustancia llamada querógeno. El fuerte calor, la presión y el largo tiempo que ocurre en esas trampas geológicas, el querógeno pasa a través de un proceso llamado catagénesis y se forman hidrocarburos. El petróleo fue descubierto por el ser humano en la antigüedad, pero su uso se encuentra recién en el calentamiento de baños romanos en Asia Menor. La forma de extracción moderna del petróleo surgió como una forma de encontrar un sistema de iluminación más barato que las casi costosas grasas de esperma de ballena. La industria petrolera comenzó con el primer pozo estadounidense, inaugurado por el coronel Edwin Drake en Oil Creek, Pensilvania, 1859. Continuando con lo que dijo mi compañero sobre el petróleo, voy a pasar a nombrar algunas ventajas e inconvenientes del uso del petróleo. El crudo ofrece ventajas como su aporte económico y soberanía energética, al permitir a los países productores generar ingresos significativos y depender menos de fuentes externas de energía. Sin embargo, su uso tiene desventajas graves, como el daño ambiental debido a emisiones de carbono, sustancias tóxicas y la contaminación persistente del suelo y agua por productos derivados como plásticos y pesticidas, que afectan al cambio climático y a la salud humana. Continuando con lo nombrado anteriormente de las ventajas y desventajas del petróleo, voy a pasar a nombrar algunos accidentes petrolíferos que han pasado alrededor del mundo. En los últimos 50 años, más de 130 derrames graves de petróleo han causado impactos devastadores en los ecosistemas marinos y costeros que afectaron a la flora y a la fauna. Estas consecuencias permiten por décadas y algunos de estos derrames fueron el derrame de la Guerra del Golfo, que fue en el 1991 y fue el mayor derrame de la historia, con 1.800 toneladas de crudo vertidas y que afectó a más de 4.000 kilómetros cuadrados en el Golfo Pérsico. Después está el derrame, uno más actual, de Prestige, que fue producido en España, un derrame de 77.000 toneladas que devastó la Costa de Morte y agravó un historial de accidentes en esa región en el 2002. Y por último está el derrame de Deepwater Horizon, que fue un derrame en el 2010 y fue una explosión que liberó 750.000 toneladas de petróleo en el Golfo de México y dañó a una cantidad de 1.500 kilómetros de costa y miles de especies. Estos eventos demuestran los posibles riesgos catastróficos que pueden tener asociados al transporte y la extracción de petróleo. Yo ahora voy a hablar sobre los tipos de yacimientos de hidrocarburos, la historia del petróleo en Argentina y el proyecto actual de explotación en el mar argentino. Este tema es muy importante para entender cómo el petróleo impacta tanto en nuestra economía como en nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Para empezar, los yacimientos de hidrocarburos se dividen principalmente en terrestres y en agua, también conocidos como offshore. Están los yacimientos terrestres, que son convencionales y no convencionales. En los convencionales, este tipo de yacimientos, el petróleo y el gas se encuentran acumulados en areniscas bajo capas de rocas impermeables que los retienen. Se extraen mediante métodos tradicionales, perforando estas capas, lo que permite que el petróleo fluya hacia la superficie. Y los no convencionales, los hidrocarburos, están en formaciones donde no es posible usar las técnicas convencionales de extracción. Por esta razón,
su producción es más costosa, con precios que van de 40 a 80 dólares por barril. Sin embargo, la explotación de estos yacimientos está creciendo debido a la alta demanda de combustibles fósiles y la disminución de las reservas convencionales. Después pasamos con los yacimientos en agua, que será el offshore. Estos pozos son ubicados en mares, lagos o lagunas. Su explotación se realiza desde plataformas que pueden estar fijas en el fondo marino o flotando. Las ventajas es que la explotación offshore incrementa el suministro de petróleo, genera empleo y mejora la seguridad energética del país. Además, bajo el lecho marino hay una abundancia significativa de recursos petrolíferos. Las desventajas son que las perforaciones en alta mar son peligrosas, con alto riesgo de derrames que tienen graves consecuencias ambientales. Un accidente podría afectar el agua, la fauna marina y hasta las aves costeras, además de ser un trabajo peligroso y aislado. Ahora, enfocándonos en la historia del petróleo en Argentina, esta comienza a principios del siglo XX, con el descubrimiento de hidrocarburos en la cuenca del Golfo San Jorge. La empresa estatal YPF, creada poco después, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de esta industria. Durante décadas, el Estado tuvo un control casi total sobre la explotación petrolera. En 1958 se promulgó la Ley 14.773, que estableció el monopolio estatal en la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, en los años 90, con la Ley 24.145, se transfirió la propiedad de los yacimientos a las provincias, se privatizó la YPF y se permitió la entrada de empresas internacionales. En 2012, el Estado recuperó el 51% de las acciones de YPF, retomando el control estatal. Actualmente, Argentina cuenta con 22 cuencas sedimentarias identificadas, de los cuales solo son 5 productivas: Noroeste, Cuyana, Neuquina, Golfo San Jorge y Austral. Bueno, ahora voy a hablar sobre la historia de YPF. El hallazgo de petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907 marcó el inicio de la industria petrolera en Argentina. En 1922 se creó YPF, liderada por Enrique Mosconi, quien impulsó el nacionalismo petrolero y convirtió a los trabajadores en soldados civiles. Durante el peronismo, YPF promovió el desarrollo de viviendas para empleados y creció con el nacionalismo de los recursos, aunque no logró el autoabastecimiento total. En los años 90, bajo el gobierno de Menem, YPF fue privatizada, lo que debilitó las economías locales y generó conflictos sociales. En 2012, Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de YPF, priorizando la soberanía energética y un modelo de gestión estatal compartido con las provincias. Y por último, quiero hablar del proyecto de explotación petrolera en el mar argentino, frente a las costas de Mar del Plata, liderado por empresas como Skinor, Shell e YPF. Para encontrar petróleo en esta zona se utiliza un método de exploración que involucra barcos equipados con hidrófonos y explosiones controladas de aire comprimido. Estas explosiones generan ondas sonoras que mapean el subsuelo marino para detectar la presencia de estos hidrocarburos. Este proceso dura unos 6 meses y los datos recolectados se analizarán durante más de un año para determinar si es viable extraer petróleo. Este proyecto tiene potenciales beneficios y riesgos. Los beneficios es que podrían generar 200.000 empleados en sectores como la industria petrolera, la metalurgia y la construcción. También traería ingresos por explotación de gas y petróleo, mejorando la economía local y reduciendo el desempleo en ciudades como Mar del Plata. En cambio, los riesgos son que las explosiones submarinas pueden afectar a animales marinos como ballenas y delfines. Además de un posible derrame de petróleo, tendría consecuencias muy graves para la fauna, la pesca y el turismo, que termina afectando áreas protegidas y comunidades costeras. Este proyecto en Mar del Plata ha generado un fuerte debate entre quienes destacan sus beneficios económicos y quienes advierten sobre los riesgos ambientales. Aunque está en una etapa inicial, plantea el desafío de equilibrar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales.
Como conclusión de este trabajo, podemos decir que el petróleo es un recurso muy importante para la humanidad. Este es el causante de avances económicos y tecnológicos, pero también el causante de problemas ambientales graves. En Argentina, la explotación de hidrocarburos muestra el problema entre balancear el desarrollo económico con la protección ambiental. El caso de los proyectos offshore en Mar del Plata muestra esta tensión explicada, donde los beneficios económicos, la generación de empleo y la diversificación económica se enfrenta y contrapone con los riesgos ambientales, como por ejemplo los derrames de petróleo y daños en el ecosistema. Este debate muestra la necesidad de una buena planificación que incorpore una participación ciudadana útil y donde se encuentre una equivalencia de gestionar los recursos naturales de manera responsable frente a la crisis ambiental que estamos viviendo.